Antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. La Aparecida, basado en hechos reales, contado por Carlos Rivera, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Buenas noches, inframundo. Quiero compartirles unos pequeños relatos. Espero y sean de su agrado. Esto que les contaré le pasó a mi abuelo Crispín. Mi abuelo le contó esto a mi padre y a mis tíos, lo que a él le ocurrió cuando era joven. Mi abuelo nació en Nuevo León, México, para ser más específico, de una ciudad de nombre Linares, Nuevo León. Mi abuelo platica que él, cuando era muchacho, no vivía con sus padres. Él a cierta edad decidió independizarse e ir a vivirse solo, pues a él le gustaba mucho salir a dar la vuelta con los amigos y andar de mujeriego. Ese era su gran vicio, las mujeres. Cuenta el abuelo que cierto día fue a visitar a sus padres, quienes vivían en una colonia que está muy pegada a la Plaza Vieja. Sus padres vivían en una casa que se encontraba en una calle bastante empinada. Ahí estuvo con sus padres conversando y tomando café, pues mi abuelo no los visitaba seguido. Fue tan larga la plática que se le hizo de madrugada. Ya para irse, su padre le dijo: No te vayas, hijo, mejor quédate esta noche con nosotros y mañana que amanezca te vas. A lo que el abuelo respondió que no, puesto que tenía que ir a trabajar. Salió de la casa para dirigirse rumbo a la Plaza Vieja mencionada anteriormente. Dobló por una calle y al hacerlo chocó con una señora cuerpo a cuerpo, pero la sintió bastante helada. Cuando la mujer levantó su cabeza, era una señora mayor. Perdón, doña Flavia, venía tan distraído caminando que no me di cuenta que usted venía enfrente de mí. La mujer aceptó su disculpa, asentando con su cabeza, como dando un sí por su disculpa. Sin hablar, la mujer siguió su camino con la mirada perdida. Mi abuelo, caminando más adelante, recordó que esta señora ya tenía 20 años de haber muerto, pues era vecina de sus padres, y cuando ella murió, él era apenas un niño. Pero la mente lo traicionó. ¿Por qué rayos no me di cuenta que estaba muerta? Le entró un escalofrío fuertemente que empezó a temblar al mismo tiempo que mejor se regresó a la casa de sus padres. Les contó lo que había pasado. Ellos le dijeron: ¿Ves, mijo? ¿Por qué te dijimos que te quedaras? Mira la hora que es. Son las 2 de la madrugada. Eso que viste es el espectro de esa señora que no descansa y anda vagando por ahí. El motociclista muerto, basado en hechos reales por Carlos Rivera, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Este relato es reciente. Ocurrió en este año 2018, como en el mes de junio. Esto le pasó a mi hermano Diego, aquí en la ciudad en la que siempre hemos vivido, Reynosa, Tamaulipas, México. Una noche, mi hermano me habló para decirme que su esposa se le había puesto mal, pues ella estaba embarazada y ya le faltaba poco tiempo para que naciera el bebé. Me dijo que se encontraba en el hospital general y que más al rato me hablaría para decirme cómo se encontraba. Eso para que le dijera a mis padres que no se preocuparan, puesto que su suegra lo acompañaba y estaba bien. Pasaron como 3 horas. Ya eran las 2 de la madrugada. Me marca mi hermano y me dice: Carlos, dile a mis papás que no se preocupen, que no fue nada grave. Ya me la dieron de alta, solo fue un simple desmayo. Pero ahora sí que la traigo de malas, puesto que una llanta de la camioneta se me ponchó y aquí estoy orillado en la carretera con los cuartos prendidos. Pero eso no es todo. Tengo que decirte que me pasó algo bastante extraño. Estoy temblando de miedo.
¿Qué pasa?, le pregunté a mi hermano muy angustiado. La llanta se ponchó porque pisé una estrella de clavos. Cabe mencionar que donde yo vivo, la delincuencia organizada se la pasa agarrándose a balazos, ya sea con soldados u otros cárteles en contra, por lo que usan ponchallantas que avientan a los enemigos para que se pinchen sus vehículos y ganarles tiempo. Por eso es que mi hermano había pescado una de estas ponchallantas. Dice que al bajarse de la camioneta, su esposa y su suegra se quedaron arriba. Cuando estaba checando la llanta, al mismo tiempo que le habló a un amigo para que lo auxiliara, de la nada salió un motociclista a un exceso de velocidad muy alto. Mi hermano, con los brazos extendidos, le hacía señas para que se detuviera, pues iba en sentido hacia él. El motociclista se impactó en la parte de atrás de la camioneta. Cuenta mi hermano que vio cómo esta persona pegó con su casco en el cuarto de la camioneta sin quebrarlo. Solamente fue el golpe. Lo único que hizo fue hacer una mancha en el cuarto de las luces, pero lo que lo impactó fue ver cómo la motocicleta, el casco y la persona salieron volando como a 3 metros en el aire. Mi hermano en ese momento pensó: ahora sí ya me cargó la chingada, ya me van a meter preso por esta muerte. Pues fue tan fuerte lo que vio que cuando lo vio volar por los aires, él cerró sus ojos para no ver. Su esposa y su suegra salieron rápido de la camioneta, pues ellas sintieron cómo la camioneta se movió bruscamente, y al ver al hombre tirado se asustaron más, pues aquel hombre era joven, como de unos 25 años, estaba tirado en el piso y se empezó a quejar y a pedir auxilio. La suegra y la esposa corrieron a ayudarlo. El hombre pedía que lo ayudaran a levantarse al mismo tiempo que se quejaba. Mi hermano estaba en completo shock viendo cómo levantaban a aquel hombre del piso y pedía por favor lo ayudaran a subirlo a su moto. Mi hermano reaccionó enseguida, levantó la motocicleta y el casco del hombre. Más sorprendido quedó mi hermano cuando vio que la moto no sufrió ningún daño ni raspadura, a pesar de haber volado por el aire y caer bruscamente sin ningún daño. Lo extraño es que el rostro de aquel hombre estaba demasiado pálido, como cuando ves un cadáver en un congelador de la morgue. Cuando lo ayudaron, la suegra y su esposa dicen ellas que sintieron al hombre muy frío al tocarlo. Pero más grande fue su sorpresa al ver a este hombre que aún se mantenía de pie y pudo subirse a su moto. Se puso su casco y siguió su rumbo como si nada. Pero lo que verdaderamente le heló la sangre fue ver que ante sus ojos este hombre desaparecía como arte de magia. En ese instante, mi hermano le dijo a su suegra que ese hombre era un fantasma muerto. Al día siguiente, mi hermano y su esposa fueron a nuestra casa y nos contaron lo que vieron esa noche. Cuando revisamos la camioneta, curiosamente, la mica no sufrió ningún daño, solo una mancha de esas que se hacen como cuando vas y lavas a presión con agua las micas de un coche. Se empiezan a ver como borrosas. Mi hermano, a los días posteriores a esto, le platicó a un amigo que era trailero lo que le había ocurrido. Cuando mi hermano le estaba contando a su amigo trailero, este lo interrumpió y le dijo: no me digas más. Es más, yo te voy a decir por dónde te quedaste ponchado. Fue a unos metros de un puente peatonal. A lo que mi hermano, muy impresionado, le dijo: ¡ah, chingaos! Ahora hasta divino me saliste, cabrón. Pero, ¿cómo es que supiste? El trailero le respondió: yo vi esa muerte en persona. Yo venía por ese bulevar para acá en Reynosa. Vi como un motociclista invadió un carril cuando un trailero lo impactó, partiendo el cuerpo de aquel pobre muchacho en 2 partes. Fue tan fuerte que las tripas se salieron disparadas como chorizos. Fue tan brutal ver esa escena, y es más, te voy a decir cómo era ese chavo. Era como de unos 20 y tantos años, vestía de negro el pantalón y chamarra y el casco del mismo color. Su motocicleta era una motoneta pequeña de color roja, de esas que venden en las mueblerías de Electra. Mi hermano se sorprendió de cómo su amigo le daba con exactitud la descripción de aquel motociclista.
Le dijo que donde se quedó su camioneta, a unos cuantos metros, estaba una pequeña cruz a la orilla de la carretera. Cuando vio a ese muchacho en aquel accidente, pasó allá en el año del 2006. Mi hermano no se quedó con la duda, fue a checar por donde se había quedado ponchado, y efectivamente, a unos cuantos metros estaba una pequeña cruz de fierro con el nombre y la fecha del difunto. Esto le heló los huesos. Dice que esa noche tuvo suerte de que no haya sido un accidente grave. Tal vez el bebé que su esposa traía en su vientre traía a su ángel de la guarda. El amigo trailero dice que ese muchacho motociclista no ha podido descansar en paz y ha provocado muchos accidentes, especialmente a traileros que pasan por ese rumbo a ciertas horas de la madrugada. Me despido y espero que estos relatos les hayan gustado, pero les juro que son 100% verídicos. Gracias y buenas noches. Lo desconocido de la Santa. Relato real basado en la experiencia de Manuel Urenda. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Hola, ¿qué tal? He querido mandarte un suceso que me sucedió hace como 12 años. La verdad, ahora que me han pasado bastante cosas extrañas, mi mente no tiene lugar para miedos, al menos para cosas paranormales. Mi relato comienza cuando un sábado por la tarde estaba patinando sobre la calle por mi casa, ya que se encontraba en reparación. Un amigo, al que llamaré Paco, se encontraba conmigo y él no patinaba. Él encontró una muerte en representación de un muy pequeño tamaño. Él me preguntó, ¿qué es esto? A lo que le respondí, ahí deja eso, compa, es una santa muerte, como la llaman sus fieles. No sabemos qué hayan hecho con ella. Ante tal comentario, él se burló diciendo, que chingue a su madre, la pateó hacia el aire. Estoy seguro que vi dónde cayó, pero al caer en cuenta de lo que había hecho, le reproché que, ¿por qué lo hacía? A lo cual me respondió que él no tenía miedo y que le valía madre. Le dije que la buscáramos, pero a pesar de haber visto dónde cayó, no la encontramos. Le comenté que, según algunos amigos que se relacionaban con asuntos místicos y todo eso, si te burlabas de esa cosa u ofendías sus ritos, esta te asustaba o te pasaba algo extraño a las 3 de la mañana. Creo que se sugestionó y siguió buscando sin tener éxito. En ese tiempo yo trabajaba de noche en una panadería y precisamente esa noche trabajaría solo. No niego que a las 2 horas siguientes estaba sugestionado pensando qué me podría pasar a las 3 de la mañana, mas sin embargo, después de un lapso, lo olvidé. El día transcurrió normalmente y yo ya había olvidado ese asunto. Se llegó la hora de ir a trabajar. Yo hacía bolillo y por lo regular los fines de semana empezaba hasta la medianoche, a lo cual ese día no fue la excepción. Comencé a trabajar, encendí la radio y puse una estación que cada 15 minutos te decía la hora. Había una cochera fuera de mi lugar de trabajo, en la cual estaba una camioneta blanca y solo nos dividía una puerta de vidrio corrediza enorme. Serían 2 pliegues de vidrio de unos 2 por 2 metros. El vidrio era un poco opaco, pero eso no impedía que miraras con claridad hacia afuera. Aparte, con la lámpara blanca que iluminaba la cochera, pues menos. Recuerdo que la primera vez que escuché el radio decía que eran las 3 de la mañana, a lo cual, hasta después de lo que me pasó, caí en cuenta que a partir de esa hora quizá pasaría algo extraño. Y así fue, la radio se apagó de la nada y ya no encendía. Recuerdo bien que estaba por sacar la última palada de bolillo, ya que cocía el bolillo en un horno calabacero, es decir, de material, ladrillo y cemento, como los hornos de rancho, pero mucho más grandes.
Por ende, el bolillo se mete y se saca con palas de hasta 4 metros de largo. Estaba en eso cuando, no sé por qué, volteé mi mirada hacia los vidrios, ya que estaba de espaldas a ellos. Puedo jurar por lo que ustedes me pidan, que cuando miré hacia atrás, vi claramente en todo lo ancho de las puertas de vidrio una cara de calavera. Se podía ver claramente su manto y guaraña. Siempre que recuerdo esto me da escalofríos. Para esto no se veía nada hacia afuera, como si alguien hubiera apagado la lámpara del alumbrado. Mi única reacción fue hacerme el tonto y seguir con mis labores, claro, sin mirar hacia atrás. La radio seguía sin escucharse. Caminé hacia las máquinas para seguir trabajando y, reitero, sin mirar hacia atrás. Mi razón pudo más y caí en cuenta que no podía trabajar sin mirar hacia las puertas. Entonces, con algo de miedo, miré y, ¡oh sorpresa!, la luz iluminaba de nuevo la camioneta y ya podía ver claro. Pensaba que todo había sido producto de mi imaginación. Recordé lo que había pasado más temprano por la tarde. Pero pudo más mi cordura y responsabilidad de mi trabajo que el miedo. Seguí con mis labores y pensaba, ya pasó. Me quedé más tranquilo, pero en eso estaba cuando a un lado vi como si una manta negra cayera del techo, y al llegar al suelo no se encontraba nada. Me puse un poco nervioso, pero seguí trabajando, y ahora mirando de frente a la puerta de vidrio, ya que era mi posición al hacer el bolillo. No solo fue una vez, fueron 3 veces. Así es, 3 mantos negros cayendo y desapareciendo al caer al suelo, en diferentes lapsos. Pasó un poco de tiempo y ya no miré eso. Ahora era como si unos enanos se metieran agachados debajo de mi mesa de trabajo. Solo alcanzaba a ver siluetas, pero podía ver claramente que iban agachados hacia donde estaba haciendo el bolillo. Fueron como 5 siluetas, claro, en distintos tiempos. La verdad, sentía bastante miedo, pero al haber visto ya en otras ocasiones cosas extrañas, pude soportarlo. Uno de los peores momentos fue cuando sentía en mi pantalón que utilizaba para trabajar cómo lo jalaban de la cintura hacia abajo. Solo eran pequeños jaloneos, pero que sin duda los sentía. Sentía ganas de salir corriendo, pero era primero mi trabajo. Creo que esas energías se dieron por vencidas o qué sé yo, cuando de la nada se encendió de nuevo la radio. LG La Grande, son las 4:15 de la mañana. Rogaba porque ya llegara el panadero del día, al menos así calmaría mis nervios. A partir de ahí ya no sentía nada, hasta que llegó Pancho el panadero. Le platiqué lo acontecido y me tiró de loco, como era de esperarse. Más tarde, a eso de las 6 de la mañana que salí de trabajar, me dirigí a casa y caí profundamente dormido. En el sueño empecé a soñar a mi amigo Paco, el que pateó la santa el día anterior. Lo soñé a lo lejos, hablando algo que no comprendía, cuando de pronto me despierta mi madre muy alterada diciendo que Paco, mi amigo, había fallecido. No lo podía creer, estaba conmovido, no entendía qué pasaba, lo sentía como si fuera un sueño. Rápidamente me paré y salí corriendo a la casa de Paco. Al entrar a su habitación estaban sus padres y un doctor. Supuestamente murió de un paro cardíaco. Al acercarme a la cama de mi amigo, en su rostro podía verse una cara de desesperación y horror. Ese día lo velamos y al día siguiente fuimos a su funeral. Sé que su fallecimiento fue a causa de la figurita de la Santa Muerte que pateó. No encuentro otra explicación. Bueno, esa es una de tantas cosas que me han pasado. No espero que me crean, solo quiero compartir mi experiencia. Y si a alguien le ha pasado algo similar, sepan que no están locos. Eso sí, nunca se burlen de lo desconocido, por más inocente que parezca. Hasta pronto, inframundo. Gracias por leer mi relato.
La Máscara. Historia original, escrita por la autora Nana BP. Para Inframundo, relatos de terror. Antes de iniciar con esta historia, me gustaría que te des una vuelta a la fanpage de historias de terror, mitos y leyendas de Colombia y el mundo. Historias escritas por la autora Nana. Sé que encontrarás bastante material aterrador. Vivía con mi familia en una granja enorme. La casa era antigua, pero nos gustaba mucho. Yo siempre fui muy asustadiza cuando era niña, y a mi hermano le gustaba hacerme bromas y asustarme cada día hasta hacerme llorar. Una noche, mientras yo dormía, comencé a escuchar ruidos en el pasillo y vi cómo se abría la puerta de mi habitación. Aterrorizada, me cobijé por completo, pensando como todo niño que así no me pasaría nada, pero me equivoqué. Por el rabillo del ojo vi que no había nadie en la puerta, y cuando me volteé hacia el otro lado, ahí estaba alguien con una horrible máscara en su cara. Grité del susto y luego mi hermano comenzó a reírse y se la quitó. Llegaron mis padres para calmarme mientras regañaban a mi hermano por lo que me hizo y lo castigaron. Después de esa noche no pude dormir bien y prácticamente dormía con mis padres porque siempre me asustaba mucho. Días después mi hermano no volvió a molestarme ni a asustarme con esa espeluznante máscara. Un día me la dio como prueba de que ya no me molestaría más. Entonces decidí conservarla, aunque aún así seguía sintiendo cosas extrañas en esa casa, en las noches e incluso en el día cuando estaba sola. Sentía que cosas se caían y las podía escuchar. Había un tocadiscos en la sala que constantemente se encendía solo y no entendía por qué. Pasó el tiempo y crecí. Me fui a la ciudad con un novio que tenía, el cual me dejó embarazada. Tuve que salir adelante sola por mi hijo y trabajar para mantener la casa donde vivíamos él y yo. Mantuve contacto a diario con mis padres, que seguían viviendo ahí en esa granja. Un día mis padres me enviaron unas cosas que habían encontrado guardadas en el sótano que me pertenecían. Cuando abrí la caja, vi fotos de nosotros en la granja, ropa y algunos juguetes que me gustaban mucho y se los di a mi hijo Daniel. Bastante fue mi asombro cuando al fondo de la caja vi esa horrible máscara con la que me asustaba mi hermano cuando éramos niños, junto con una nota que decía: "No me olvido de esta máscara, hermana. Espero te acuerdes de ella y la conserves como una parte de nuestra infancia. Con cariño, tu hermano". Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al pensar en eso, pero no le di más importancia. La guardé en el garaje y me olvidé de ella por un tiempo, pero lo que no me esperaba era lo que estaba por venir días después. Una noche de lluvia muy fuerte, caían muchos truenos y justo a medianoche desperté exaltada de un momento a otro y sentí ruidos en el pasillo de mi habitación. Me cubrí y sentía como alguien se acercaba a mí y me aterré. Comencé a rezar en mi mente, luego me destapé y vi esa horrible máscara frente a mí muy cerca. Solo pude gritar, pero luego vi que era mi hijo y me dijo que lo sentía, que no quería asustarme tanto. Le pregunté entonces dónde la había encontrado y dijo que en el garaje en una caja, y decidió quedársela porque le había gustado, así que se la di y lo mandé enseguida a dormir. Cosas inexplicables comenzaron a suceder en mi casa, como cuando vivía con mis padres en esa granja. No podía dormir y mi hijo tampoco. Cierto día, mi hijo me despertó llorando del miedo y decía que le dolía mucho un brazo. Lo revisé y vi que le habían arañado el brazo. Daniel no sabía explicar por qué o cómo se lo había hecho. Yo comencé a preocuparme porque no sabía qué hacer, pero luego pensé en esa máscara, en que todo había comenzado desde que esa cosa estaba en mi casa. Llamé al día siguiente y les pregunté a mis padres cómo iban las cosas en la casa y si habían vuelto a sentir cosas extrañas como antes.
Y para mi sorpresa, dijeron que no había pasado nada extraño en algún tiempo en el que ahora era lo que yo ya sufría, esas cosas extrañas inexplicables, desde que mi hermano me dio esa horrible máscara, pero no quise contarles nada para no preocuparlos. Pasaron los días y los ataques y sucesos que no tenían lógica seguían pasando hasta que no pude más porque estaba poniendo en riesgo a Daniel. Así que decidí llamar a una familiar que decía ser psíquica. Nunca le dimos importancia a eso, aunque ella decía cosas que no tenía por qué saber, y por eso la llamé. Días después llegó mi tía, y justo cuando entró dijo que había una presencia en mi casa, antes de poder decirle yo eso. Le pregunté que quién era o qué quería conmigo o con mi hijo, a lo que respondió que yo tenía algo que le pertenecía y lo quería de vuelta. Si no la devolvía, iba a tener esa maldición, y para cambiar eso debía de dársela a alguien más, y así me liberaría de todo lo que nos estaba pasando. Yo no entendía qué era eso que le pertenecía, hasta que recorté esa máscara y se la mostré a mi tía, y efectivamente era esa cosa lo que quería. Mi tía me preguntó cómo lo obtuve, y le conté la historia desde mi infancia, y ahora debía averiguar de dónde la había sacado mi hermano. Fui entonces con mis padres, y aproveché para investigar sobre la casa. Descubrí que ahí hace muchos años había muerto una joven con un hijo en un incendio. Luego busqué a mi hermano y le pregunté de dónde la había sacado, y dijo que un día hurgando en el sótano la encontró junto a otras cosas que había ahí. Decidió quedársela porque le había gustado mucho, aunque yo sabía en el fondo que se la había quedado para molestarme, pues así me podría asustar más y me daría mucho miedo. No sabía qué hacer, así que decidí devolverle la máscara a mi hermano, y la aceptó. No sé si estuvo bien lo que hice, pero debía proteger a mi hijo de lo que le estaba haciendo ese espíritu. Después de habérsela dado, todo se normalizó en mi casa y no hubo más problemas ni sucesos inexplicables. Lo último que supe de mi hermano fue que había quemado esa máscara porque le ocasionaba horribles pesadillas. No he vuelto a saber más de él o de la máscara hasta el día de hoy. Brujería, la subida del muerto. Relato basado en hechos reales, enviado por Michelle Samano, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Hola, mi nombre es José Luis Pérez Dueñez. Soy originario de Rayón, San Luis Potosí. Este relato que voy a compartirles sucedió en el año 2005, al regresar a Estados Unidos. Todo comenzó cuando a mi regreso decido pasar un tiempo en casa de mi hermana en Atlanta, Georgia. Mientras determinaba cuál sería mi residencia, si quedarme o dirigirme a Kentucky, que era anteriormente donde vivía. En casa de mi hermana experimenté algunas situaciones paranormales. De recién que llegué a su casa, durante una noche, al irme a dormir ya siendo las 3 de la mañana, fue cuando empecé a experimentar la subida del muerto. Mi cuerpo se comenzó a paralizar, aunque ya para entonces yo estaba despierto. Logré ver la sombra que estaba sobre mí, la cual tenía forma femenina. Esto pasó durante aproximadamente casi un minuto. Para entonces, yo tenía la costumbre de escuchar una estación de radio donde transmitían un programa, el cual se trataba de personas que curaban o trataban brujerías. Decidí contactarlos por el acontecimiento que acababa de vivir. Cuando por fin logré comunicarme con uno de ellos, pude obtener una cita y me dijeron lo que tenía que llevar, que era un algodón, agua de la casa y papel aluminio. Al llegar al lugar, me comenzaron a preguntar por cosas relacionadas con el suceso.
Después me preguntaron si había llevado las cosas que me pidieron. Entonces una persona me ordenó que dibujara mi mano extendida sobre el pedazo de aluminio y lo hiciera con un marcador rojo. Después de eso, me pidió el nombre de algún familiar fallecido y que pusiera mi mano extendida como la había marcado en el aluminio, con las dos manos en ambos lados. Luego se puso a rezar y me dijo que repitiera todas las palabras que él. Que pasara lo que pasara, no abriera los ojos. Me recalcó: solo si sientes que tu mano se quema, entonces me dices y paramos. Para entonces, después de unos 5 minutos, comencé a sentir mis manos muy calientes, como si estuvieran hirviendo. Entonces le dije que sentía mis manos que estaban ardiendo y que parecía que tuviera fuego en ellas. Al detenernos, ¿cuál fue mi sorpresa? Al mirar el aluminio donde había sido dibujada mi mano, estaba todo quemado al grado de quedar convertido en cenizas, causándome quemaduras leves en las manos. Después de eso, retiró las cenizas del aluminio con el pedazo de algodón que había llevado y las mezcló con agua de la casa que también me había solicitado. Fue así que desprendió un terrible olor fétido. Seguido de esto, él se contactó con su superior y le explicó lo que había sucedido, lo cual lo consideró muy grave. Entonces me explicó que esa subida del muerto que había experimentado era a consecuencia de una persona que había fallecido en ese lugar. Pero con el trabajo que hizo, pudo comprobar que era parte de una brujería que me habían realizado con tierra de panteón 2 veces para que muriera. También me explicó que el motivo por el cual no me había podido matar era porque yo tengo un ángel muy fuerte que me protege. Después de eso me dijo que tenía que bañarme por 3 días con una sal curada que me dio, al igual que pusiera un vaso de agua al lado de donde dormía, unas tijeras en forma de cruz debajo del colchón y eso me ayudaría. Me preguntó si quería saber quién me había hecho ese trabajo. Tendría que regresar por segunda vez a otra sesión, pero tendría un elevado costo, el cual no pude solventar, puesto que yo acababa de llegar a este país. Entonces decidí dejar Georgia y regresar para Kentucky. Logré instalarme. Ya con mi nuevo trabajo seguía experimentando más subidas del muerto, pero lo que nunca había experimentado es una subida del muerto estando durmiendo boca abajo. Aunque también he aprendido cómo quitármelo antes de que se me suba y a poder sobrellevarlo. No sé si en realidad exista eso de la brujería y si es así, cómo eliminarla. Espero y les haya gustado este relato. Agradezco su atención y deseo compartirles más experiencias muy interesantes. Saludos. La mujer de largos cabellos, basado en una experiencia real de Sara Neri, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Les quiero compartir un suceso que pasé hace algunos meses en el rancho de mi abuelito Coronados. Él nos invitó porque sus primas nos querían conocer a mi hermana y a mí, que somos gemelas, y no nos habían visto desde hace mucho tiempo. Mi abuelito insistió mucho y accedimos a ir. El camino se me hizo muy largo, pero no ocurrió nada extraño, todo se veía normal. No fue hasta que llegamos al rancho. Para ser sincera, se veía muy solo ese lugar, como si fuera un pueblo antiguo abandonado. Les juro que parecía una película, ni una alma pasaba, no había gente en el parquecito que estaba ahí, ni en las canchas de juegos, pero no le tomé mayor importancia. Resultó que nos quedaríamos a dormir ahí. Fue entonces cuando anocheció, eran como las 10 de la noche. Y mi tía, mi tío y mi mamá quisieron ir por unas hamburguesas, a lo que los acompañamos mis hermanas y yo. Ya de noche, el rancho se veía bastante tenebroso, no había nadie en las calles, ni una tienda abierta. Pero bueno, el punto es que llegamos a la casa y comimos normal. Las primas de mi abuelito nos invitaron un café y canela.
Yo no quería café porque sabía que en la madrugada me darían ganas de ir al baño, y el baño está lejos. Me daba miedo, la verdad, y pues bueno, al final de todo sí tomé café. Para eso nos dieron las 12 de la noche y nos fuimos a acostar. En un cuarto había 3 camas y estaba pegado a otro por un pasillo que tenía otras camas en donde se quedó mi tía con sus niños. Mis hermanas, mi mamá y mis primos nos quedamos en el cuarto principal que también tenía 3 camas. Como dije, en la madrugada me dieron ganas de ir al baño, pero eso no fue lo que me despertó, sino los ruidos de los animales de las primas. Se escuchaban mucho los perros ladrar bastante fuerte y se escuchaban los burros rebuznar, pero la verdad se escuchaba muy feo. Parecía que era el llanto de una mujer como llorando y gritando. Cada que escuchaba ese grito, en medio del ruido de los animales, la piel se me erizaba y me empezaba a imaginar un montón de cosas malas. Pero dije, calma Sara, calma. Todo por ver películas de terror, y mejor me armé de valor y me desperté para hablarle a mi mamá porque vi que también se movió. Le dije, Mamá, acompáñame al baño, es que me da miedo. Ella no me contestó, puesto que se encontraba profundamente dormida, y me volví a acostar. Pasaron como 3 minutos y vi que estaba parada una mujer a un lado de donde estaba la cama de mi mamá, como que estaba tendiendo la cama, tocando la cama, como extendiéndola o algo así por el estilo. Pensé que era mi mamá que se había levantado, aunque no veía muy bien. Le pregunté, mamá, ¿vas a ir al baño? Es que tengo que ir al baño y la verdad me da algo de miedo. Extrañamente no me contestaba hasta que reaccioné y vi que esa mujer tenía silueta delgada, muy delgada, y el cabello largo, lacio, estaba toda de negro. Tenía el cabello sobre su cara. En ese momento se me erizó la piel. Quería llorar, quería gritar, no supe cómo reaccionar. Mi mamá es chaparrita y tiene el pelo chinito y cortito. Mi tía también tiene el pelo corto y las primas de mi abuelito tienen el corte como de pelo de hombre, ya que también son algo mayores. Mis hermanas no pudieron ser, dado que estaban a un lado mío dormidas, puesto que tampoco ninguna de ellas era. Enseguida me acosté en la cama, me tapé con la cobija y comencé a rezar. Después traté de despertar a mi hermana, pero solo me contestó que qué era lo que pasaba. Yo no podía hablar, me quedé sin voz. Me dio tanto miedo porque esa presencia no me daba paz, me daba bastante miedo, mucho miedo. Y de repente escuché que se abrió la puerta. Lentamente se escuchó el rechinido y me quité la cobija. Vi que aquella extraña mujer estaba parada en la puerta, a un lado de la cama de mis primas, viéndolas ahí, parada y quieta. También pude observar que esa mujer era como muy alta, con su cabello cubriéndole la cara. No tenía pies. Mi piel estaba chinita del miedo y me volví a la cama temblando. Escuché nuevamente la puerta y al voltear a ver, esta ya se encontraba cerrada. No pude dormir, me aguanté de ir al baño y en la mañana madrugué y le dije a mi mamá que me quería ir ya de esa casa. En eso se levanta mi tía y pregunta que quién se paró al baño porque escuchó ruidos en la puerta. Yo le dije que nadie, que yo quería ir al baño y les platiqué lo que pasó. Mi tía coincidió conmigo. Ella también escuchó que la puerta se abrió y se cerró. Escuchó a los animales hacer bastante ruido. Dice que se asustó. Mi mamá se quedó también temblorosa y me dijo: a ver, pregúntale a las primas, a lo mejor ellas fueron, pero después de lo que le platiqué, también dudó. Cuando les pregunté a las primas, no me contestaron nada, como si supieran algo. Se hicieron las sordas y sin más, siguieron en lo suyo. Ese mismo día nos fuimos todas, sentimos miedo y no quisimos quedarnos un día más. Hace unos días me preguntaba qué era lo que vi. ¿Quién era esa mujer? Jamás había visto algo, solo escuchaba cosas.
Pero verlo, la verdad es algo impactante. No era creyente, pero creo que es mejor no decir nada porque no sabemos cuándo podamos ver algo así. Pero esta historia no termina aquí. Después de ese suceso, mi abuelo vino a nuestra casa a visitarnos. Se quedó un par de días con nosotras, y yo, queriendo saber un poco más acerca de aquel suceso, le pregunté al abuelo si sabía algo sobre esa mujer que se me había aparecido. Muy sereno me contestó que sí, que hace muchos años atrás, en esa casa, había ocurrido algo bastante trágico. Cuenta el abuelo que en aquellos ayeres, cuando él era muy joven, de unos escasos 13 años de edad, él visitaba mucho esa casa, pues siempre había pertenecido a los padres de las primas, las cuales mencioné antes, las que nos querían conocer a mi hermana y a mí. Las primas de mi abuelo tenían unos 19 años cada una respectivamente. Sus papás eran de dinero, ya que tenían bastante ganado en el rancho, y esa era la principal fuente de entrada de dinero de la familia. Pero la madre de ellas era una mujer déspota y sin escrúpulos. Tenía varios sirvientes, pero ninguno de ellos duraba mucho trabajando por la manera en que los trataba. Un día llegó a casa una mujer indígena que más por hambre aguantaba las humillaciones y malos tratos que recibía de su patrona. Nunca se quejaba, siempre hacía lo que le ordenaban. Pero un día, quizá por diversión, por fría que era esa mujer, o porque simplemente no soportaba de alguna manera a la muchacha, la asesinó cruelmente. No se sabía a ciencia cierta qué había pasado, pero la muchacha amaneció ahogada en una pila que tenían afuera de su casa, la cual servía para que los animales se acercaran a tomar agua. Cuenta el abuelo que desde ese acontecimiento el rancho empezó a ir muy mal. Y misteriosamente, la mamá de las primas, unos días después, amaneció muerta también. Las primas nunca quisieron contar qué fue lo que pasó, pero entre los trabajadores y criados se corría el rumor de que la mujer murió con una cara llena de horror y los ojos en blanco. Al pasar de los años, una de las primas le contó a mi abuelo la verdad. Una noche se despertaron al escuchar un escándalo y al asomarse por la puerta vieron a su madre tomando del cabello de aquella mujer indígena y sumergiéndole la cabeza en la pila de agua. La prima menciona que su madre le gritaba a la criada que se merecía ese castigo por no haber hecho bien su trabajo, que no limpiaba bien, no recogía la casa y no hacía nada de lo que se le pedía, siendo que siempre cumplía con todo lo que se le ordenaba al pie de la letra. La madre, iracunda, vio a sus hijas y les ordenó que se metieran a dormir. Ellas, muy impresionadas, no sabían en realidad qué sucedía y temerosas obedecieron a su madre. Ya por la mañana, muy temprano, uno de los trabajadores encontró el cuerpo de la criada ya sin vida, sumergido en la pila. También cuenta el abuelo que la señora madre de las primas dio la excusa de que eso le pasó a la criada por borracha, que tenía el vicio de beber por las noches a escondidas. En ese tiempo no existía quien diera crédito a lo que sucedía, pues no había ley y menos en ese lugar en esos tiempos. También la prima afirmó que efectivamente a su madre la encontraron un par de días después muerta, con los ojos en blanco, pero con una cara verdaderamente aterrada, como si hubiese visto algo que le dio un gran susto. Al pasar de los años, cuenta el abuelo que se comenzaban a escuchar ruidos extraños en la casa, y hasta gritos, los mismos gritos que escuché yo aquella noche. Sus primas le dijeron que no se preocupara, que eso ya era común, que era la mujer que se aparecía, y ellas ya estaban acostumbradas a eso. Una noche de aquellas en las que el abuelo se quedó a dormir en casa de las primas, despertó muy en la madrugada al escuchar esos gritos. Al levantarse para ver qué sucedía, vio a una mujer de cabellos oscuros que andaba de un lado a otro. Dice que por alguna extraña razón no tuvo miedo y se comenzó a acercar a la mujer.
Al estar a unos escasos pasos de ella, le comenzó a descubrir la cara. Era la mujer criada que había muerto asesinada años atrás. El abuelo se quedó petrificado sin poder moverse, viendo cómo aquella aparición se desvanecía frente a sus ojos. No supo más y cayó desmayado por la impresión. Ya por la mañana lo despertaron las primas en el piso y lo cuestionaron por lo sucedido, a lo que éste les contó todo lo acontecido. Pero ellas contestaron como si nada. No pasa nada, primo, ya te acostumbrarás. Hoy en día, hasta la fecha, la mujer se sigue apareciendo. Mi abuelo tiene 77 años y ya le es común escuchar y ver a aquella aparición. Dice que por más que le han rezado, no se va. En lo personal pienso que la mujer no puede descansar por la cruel manera en la que murió. Y quizá los gritos que llegué a escuchar fueron los gritos de su agonía y sufrimiento. No cabe duda que lo paranormal existe, y aunque me da temor, también me da tristeza pensar que haya existido este tipo de personas que por poder y riqueza arrebataban la vida de cualquier persona sin ningún remordimiento. Sinceramente, no pienso volver al rancho, a esa casa, pues tengo un gran temor de volver a ver a aquella mujer. Solo le pido a Dios que pronto la ayude a encontrar el camino y la paz que necesita. Esta es la historia de la mujer de largos cabellos que murió ahogada en aquella pila. En parte, esto es algo que yo viví y creo que es real todo lo que el abuelo me contó. Lo dejo a su criterio. Gracias, inframundo. Espero les guste mi relato. El beso de las buenas noches. Basado en hechos reales, contado por un suscriptor anónimo. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Mis padres tenían problemas de pareja, y como no encontraban solución, mi madre cayó en depresión e intentó quitarse la vida, tomándose un frasco de pastillas para dormir. Nosotros habíamos salido con mi padre y mi hermano de 3 años, pero al volver encontramos a mi madre en la cama y no reaccionaba. Vino la ambulancia y nos dijeron que por suerte llegaron a hacer el lavado de estómago a tiempo. Estuvo una semana durmiendo en terapia hasta que la dieron de alta. Cuando volvió a casa nos contó que había tenido un sueño. Dijo que había visto a su madre fallecida y que habló con ella y le dijo que aún le quedaba mucha vida, que no hiciera lo mismo que ella hizo con mi madre, ya que cuando era pequeña la abandonó y la dejó en un orfanato. No quería que mi madre nos dejara como ella la dejó. Notó que al lado de su madre fallecida había una niña pequeña, pero no sabía quién era. Después de eso, las cosas comenzaron a tornarse extrañas en la casa. Mi hermano de 3 años había tomado una actitud diferente. Pasaba mucho tiempo en el cuarto hablándole a las paredes. Él y yo compartíamos una habitación, ya que en la casa solo habían 2 habitaciones. Dormimos en una litera. Yo dormía arriba y él, por ser más pequeño, dormía abajo. Los días seguían pasando y mi hermano cada vez pasaba más tiempo dentro del cuarto, hablando con la nada. A mi padre no le parecía nada extraño, porque decía que los niños tienen amigos imaginarios y que ellos pueden ver cosas que nosotros no. Cuanto más pasaba el tiempo, más horas pasaba con su amigo, a tal punto que cuando íbamos a cenar o a almorzar, le hacía un lugar en la mesa para que comiera con nosotros. Al igual que cuando merendábamos en el sillón, dejaba un lugarcito en medio vacío para que se sentara. En uno de los tantos días, él estaba hablando con su amigo en mi cuarto, y le pregunté cómo era y con quién hablaba. Mi hermano me respondió que era una niña, que su nombre era Nicole y era un poco más grande que él. No le quise hacer más preguntas y dejé eso por la paz. Una noche
Mi hermano se fue a quedar a la casa de mi abuela, la mamá de mi papá. Pero antes de irse, me dijo que su amiga iba a quedarse a dormir conmigo para que no estuviera solo. Traté de no darle mucha importancia. Pensaba que eran cosas de niños y que no era más que su imaginación. Esa misma noche de madrugada, escuché unos pequeños pasos que me despertaron y enseguida vi que la luz de la cocina se encendió. Era mi padre, que se había levantado para ir al baño y a buscar en el refrigerador. Se volvió a acostar y a los 10 minutos aproximadamente volví a sentir pasos. Por dentro mío pensé que se había olvidado de algo, pero al notar que los pasos aún seguían y la luz no se encendía, comencé a preocuparme un poco más. De pronto empecé a sentir los pasos dentro de mi cuarto. Algo extraño, porque la puerta aún seguía cerrada y nadie podría entrar al cuarto sin abrir la puerta. Al notar que los pasos no cesaban, comencé a ponerme paranoico y a contener la respiración para poder escuchar más claramente. Noté que los pasos cada vez se sentían más cerca de mi cama. Me asusté muchísimo, pero aún no perdía el control. Traté de calmarme y de dormir. Los pasos dejaron de sonar, pero en su lugar creí sentir una respiración aparte de la mía. Y nuevamente comencé a controlar mi respiración en ritmos para comprobar que era solo mi respiración, pero efectivamente había otra más. Inclusive se sentía más cerca de mi rostro, tanto que en un momento llegué a sentir cómo me tocó la mejilla, congelándome la cara. En ese momento no aguanté más y grité del horror, pero nadie despertó en casa. Me levanté y prendí la luz. No sé cómo lo logré, pero por fin me dormí. Al otro día, cuando desperté, me convencí de que lo había soñado, que todo había sido parte de una sugestión a causa de ver a mi hermano tanto tiempo en la habitación hablando con su amiga. Cuando me levanté de la cama, me preparé el desayuno y mi hermano ya había llegado de la casa de la abuela. Se encontraba desayunando frente al televisor, sentado en el sillón. Cuando me siento a su lado, lo noté bastante triste y le pregunté qué le pasaba. Él me respondió que su amiga se había ido, pero antes de irse dijo: «Dile a tu hermano que me disculpe si lo asusté ayer con el beso de las buenas noches». En ese momento sentí un miedo inexplicable y corrí a contarle todo lo sucedido a mis padres. Cuando mi madre me estaba escuchando, llamó a mi hermano y le preguntó cómo era esa niña, a lo que él respondió que era una niña de pelo oscuro, un poco más grande que él, que se llamaba Nicole y que ya lo conocía. En ese momento mi madre se largó a llorar y me contó: «Hace 3 años, antes de tener a tu hermano, iba a tener una niña que habíamos llamado Nicole. Pero tuve complicaciones en el embarazo y la perdí. Ahora entiendo quién era la niña que vi al lado de tu abuela. Era mi pequeña hija fallecida, que hoy tendría 6 años». La niña del colegio. Basado en experiencias reales vividas por María Vallejo. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Desde muy pequeña he vivido rodeada de cosas que no todas las personas comprenden o incluso ven. Se tiene la creencia que en los colegios católicos nada sobrenatural pasa. Pero en el colegio donde pasé 9 años de vida, lo sobrenatural era demasiado común. Era un viernes de octubre de 1998. Como de costumbre, la maestra me dejó castigada en el salón de clases. Para tener tan solo 6 años, era demasiado cínica. Ese día, la maestra estaba pasando a los alumnos al pizarrón. Muchos lloraban, otros se paralizaban.
mientras que en mi caso simplemente le dije que no sabía y pasé a mi lugar. A la maestra le causó gracia mi comportamiento, pero no era un buen ejemplo para mis compañeros, por lo cual me dejó sin salir. A los pocos minutos ya estaba aburrida. De pronto sonaron muchas ambulancias. Me subí a la banca pegada a la ventana. Por suerte, el salón estaba muy cerca de la puerta de entrada. Así que vi cómo entraba una ambulancia. No comprendía nada, pues escasamente había cumplido 6 años y era bastante inocente. Así que me bajé de la banca y no le di importancia. 10 minutos después, escuché que tocaban la puerta y me asomé. Era una amiga más grande que yo. Su rostro lucía pálido. «¿Por qué no saliste al recreo?», me preguntó cuando entró al salón. «Porque la maestra me castigó», le dije simplemente. «¿A que no sabe lo que pasó?». Solo negué con la cabeza. «Pues no, porque no salí al recreo», me contestó. «Se murió una niña». Eso me sorprendió y fui rápido a la ventana para ver, y solo vi marcharse a la ambulancia. Años más tarde, supe que la niña se fue en coma de la escuela. A partir de ese momento, cosas inexplicables sucedían a mi alrededor, desde ver pies colgando en el baño de niñas hasta el día que por fin ocurrió lo menos esperado. 6 años después, ya con 12 años recién cumplidos, en plena adolescencia, donde ocurren miles de cambios, estábamos en cursos para adaptarnos a este tipo de cambios. Nuevamente, era octubre, pero del 2004. Nunca perdí esa esencia de cínica, y no creo perderla algún día. Estaba bastante aburrida, y la psicóloga solo hablaba sobre las abejitas y flores, lo cual no comprendí. Estaba por oscurecer, y siendo tan curiosa como un gato, quise salir a explorar la escuela. Seguía en el mismo colegio católico, y ahora sabía más cosas sobrenaturales. Salía y entraba del salón, hasta que escuché susurros en uno de los salones más lejanos. Quería entrar, pero sentía que algo pasaría. A lo lejos, vi a 2 de mis mejores amigos en ese entonces. Les hice la seña para que me acompañaran. Al ser hombres, eran valientes, o eso creía. Los 3 juntos entramos. Sentí de pronto un escalofrío demasiado extraño. Incluso me sentía pesada. Sentí cómo todo pasaba a cámara lenta. Vi de pronto una niña y escuché algo distorsionado. Mis valientes amigos habían salido corriendo. Al darme la vuelta, todo se volvió negro. Cuando recobré la cordura, me vi caminando por los pasillos de la escuela llorando. Llegué a donde estaban mis demás compañeros y simplemente me desmayé. Parecía raro, pero después de aquello la pequeña me siguió durante mucho tiempo, hasta que en sueños comencé a hablar con ella. Me contó su historia y resultó ser la misma niña que había fallecido en 1998. Las cosas se complicaron a tal punto que me alejé totalmente de mis compañeros de clase. Comencé a sufrir bullying, así que me aislé mucho más. Carol, como así me dijo que se llamaba, fue mi única amiga durante meses. Un día estaba bastante aburrida, hasta que, en mi mente, comencé a ver imágenes pasar rápidamente. Fue como si una película pasara justo frente a mis ojos. Sentí demasiado miedo. Carol a veces solo se quedaba callada a mi lado. Decía que no sabía qué pasaba, que a veces veía sombras negras rondarme. Sé que no era mala, pues jamás me hizo daño alguno. Tomé terapias durante años y las cosas que veía no se iban, ni con el medicamento. De verdad creía que estaba completamente loca, hasta que un día hablé con Carol. Le dije que tenía que ir a la luz. Ella se rehusaba a irse, decía que corría grave peligro, pero simplemente le dije que ella debía descansar. Vi pesar en sus ojos, pero lo más increíble fue que ella
cruzó a través de mí para desaparecer para siempre. De alguna forma le estaré agradecida. Gracias a ella descubrí mi verdadera naturaleza. Sucedieron cosas realmente escalofriantes en esa escuela, pero esa es otra historia. Sara, la bruja de mis sueños. Historia de ficción de la escritora Jacqueline Sandoval para Inframundo Relatos de Terror. Desde mi adolescencia me comenzó a llamar la atención la hechicería y la magia, producto de una película que vi con mi padre. Comencé a fantasear de cómo se sentiría tener todo ese poder de hacer y conseguir lo que quisiera a través de la magia. Pero todo esto no era más que fantasía. Sabía en mi interior que eso no era posible en la vida real, o al menos eso es lo que yo creía. Cuando cumplí 15 años, nos fuimos de vacaciones con mis padres. La idea era vivir una verdadera aventura, por lo que cruzamos la mitad del país en auto, haciendo paradas en todas las ciudades y pequeños poblados que encontrábamos en el camino, desviándonos bastante en muchas ocasiones de la carretera principal, pero siempre siguiendo el mapa. Cuando decidimos visitar uno de los pueblos característicos por sus manzanas, fue que en el camino descubrimos un pueblo pequeño que no aparecía en el mapa. Era bastante pequeño, no había más de 50 casuchas, todas ellas muy antiguas. Realmente parecía que era un pueblo que se había quedado perdido en el tiempo. No se veían autos ni nada que pudiera denotar que pertenecía a nuestra época. A mí eso me pareció muy curioso y encantador, por lo que le pedí a mi papá que exploráramos. Nos bajamos del vehículo y caminamos por las calles. Al poco tiempo de andar por ahí, nos encontramos con una pequeña placita que tenía una iglesia enfrente. Con curiosidad corrí hacia ella. Al ver que se encontraba abierta, tenía antiguas estatuas de mármol y algunas pinturas. Me asombró darme cuenta que al ser un poblado tan humilde, su iglesia contara con tales magníficas obras. Seguía caminando y admirando el interior de la iglesia, cuando mi mirada se desvió a una discreta puerta, la que no había visto con anterioridad. No lo pensé demasiado y me adentré en aquella sala escondida. Con total asombro me di cuenta que se trataba de un pequeño museo, el cual supuestamente estaba dedicado a la Inquisición, de acuerdo a lo que acusaba su letrero, aunque también había muchos objetos sagrados, como antiguos cáliz y trajes ceremoniales de antiguos cardenales, entre otras cosas. Miraba todo con total atención. Todo para mí era maravilloso, en especial cuando llegué hasta un estante en donde supuestamente había objetos personales de una verdadera bruja. Mis ojos se deslumbraron ante tales utensilios, varas mágicas, un libro de magia escrito por ella misma, un antiguo retrato, vestidos y lo que más maravilló mi vista, un exquisito anillo de plata con extraña simbología. Estaba absorta en mis pensamientos cuando escucho la voz de mi papá, quien hablaba con un monaguillo que estaba a cargo de la iglesia y del modesto museo. Papá le entregó una propina por la intromisión y me llamó diciendo que ya era hora de irnos. Sinceramente, yo no me quería ir de ese lugar. Sentía una extraña atracción, por lo que, en un momento rápido y sin pensar, saqué el anillo del estante y lo guardé en mi bolsillo. Quería llevarme algo que mantuviera una conexión con aquel lugar y con aquella bruja. Me subí al auto y mi madre, quien me conocía muy bien, me preguntó: ¿qué maldad hiciste ahora, traviesa? A ella no la podía engañar, me conocía bastante bien, pero no podía decir lo que había hecho.
puesto que me obligaría a devolver aquel anillo, por lo que solo le respondí: descubrí un museo secreto. Estaba cerrado, pero yo igual me metí a explorar. Mi madre me miró en una forma curiosa, pero con orgullo. Me abrazó diciendo: mi niña traviesa, siempre en busca de aventuras. Llenas mis alegrías cada día. Con mamá y papá éramos muy felices, una familia muy unida y de bastante amor. Se podría decir que éramos una familia perfecta. Llegamos al famoso pueblo de las manzanas, un lugar bastante aburrido, pero papá estaba feliz, por lo que no protesté. Al terminar nuestras vacaciones y regresar a casa, recordé el anillo robado y que tenía escondido entre mi ropa. Lo saqué y con más calma lo revisé. Entre sus extraños símbolos supe distinguir una palabra, o más bien un nombre: Sara. Supe que ese sería el nombre de aquella bruja. Al nombrarla sentí un cierto escalofrío, por lo que decidí irme a dormir dejando aquel objeto bajo mi almohada. Aquella noche fue la primera de todas en las cuales Sara me vino a visitar. Me vi en aquella aldea, en una pequeña casa muy precaria. En ese momento se me presentó la mujer del retrato, que supe en el momento que era Sara. Se me acercó con una mirada amenazante y con una voz como salida del infierno que me gritó: ¿cómo osaste a tomar mi anillo mágico, maldita niña? Pagarás por tu atrevimiento. Temblaba de miedo al escuchar su voz y al ver sus ojos de ira. Pero en ese momento se abre la puerta de la cabaña y un grupo de personas sacaron arrastrando a aquella bruja del lugar, sin percatarse de mi presencia. En ese momento desperté sudando por el miedo y por la tensión que me causó aquel horrible sueño. Fui a la cocina por un vaso de agua y traté de calmarme y conciliar el sueño. Al dormir nuevamente me trasladé a aquel lugar, pero esta vez estaba en un calabozo junto a la bruja. Esta aún me miraba con odio, pero su tono de voz cambió. Niña, no sabes lo que estás haciendo. Llevarte mi anillo fue un gran error. Aquel anillo me fue concedido por un demonio como símbolo de mi magia y de mi total devoción a él. Ahora, con él puedes llegar a ser muy poderosa y yo te puedo ayudar a conseguirlo. Pero necesito que tú me ayudes ahora. Sé lo que viene para mí y no es nada grato. Torturas y luego mi muerte. La magia funciona, pero podemos aplicarla para nosotras mismas. Es por eso que necesito de tu ayuda. Escribe mi nombre con la siguiente frase: no sentirás dolor. Escríbelo en un papel y envuélvelo en el anillo con él. A cambio de esto, te daré mis conocimientos. Desperté después de escuchar sus palabras e hice lo que me dijo, aunque no puedo negar que lo hice con mucho temor. Luego de aquella experiencia, fui testigo en mis sueños de todas sus torturas y de su muerte cuando fue ejecutada en una hoguera. Las torturas eran escalofriantes. Veía cómo la azotaban, le arrancaban las uñas, los dientes y los ojos. Pero ésta parecía no sentir dolor. Esto me causó mucho temor por la brujería, por lo que decidí ignorar a Sara en los sueños siguientes en que me visitaba. Así pasaron unos años, hasta que en algún momento todo en mi vida perfecta cambió. Papá le había sido infiel a mi madre. Producto de esto, las discusiones y peleas estaban a la orden del día, perdiendo la paz y el amor que siempre nos rodeó. Mi padre, por su parte, no quiso remediar la situación, separándose de mi madre y tomando la decisión de irse a vivir con su amante. Esto me hizo entrar en una desesperación y odiar a aquella mujer que me había arrebatado mi felicidad, por lo que recurrí a solicitar ayuda de Sara. Esta me dijo que no había nada que hacer para recuperar mi vida,
puesto que no podía utilizar la magia para mi bien personal, pero que habían métodos para poder vengarme de aquella mujer. Fue así que comencé a hacer conjuros para perjudicarla. En poco tiempo, aquella mujer comenzó a enfermar, perdiendo el cabello y el color de su piel. Parecía que se estaba descomponiendo en vida, y poco a poco se fue extinguiendo la luz de sus ojos hasta perder su vida. Después de esto, papá no volvió con mamá, pero me sentía orgullosa y tranquila con mi venganza. Desde ese momento comencé a cambiar mi forma de ser. Ya no era la niña alegre y bondadosa. Me convertí en una persona cruel y vengativa frente a cualquier persona que, según yo, quisiera dañarme. Al pasar los años, me fui haciendo muy poderosa y me dediqué completamente a la brujería con la ayuda de Sara, mi mentora. Me hice conocida y mucha gente acudía a mí por ayuda. A pesar de que no era feliz, por lo menos me sentía poderosa e intocable, y esto me daba una cierta tranquilidad. Pero todo cambió nuevamente cuando recibí una chica pidiéndome ayuda para amarrar a su novio. Cuando llegó, pensé que solo sería un trabajo más de rutina, pero al ver la foto de aquel hombre, sentí algo que nunca antes había sentido. Pude ver que aquella chica estaba muy paranoica y desconfiada con el amor de él, puesto que él la amaba sinceramente, por lo que no era necesario hacer ningún tipo de amarre. Me di cuenta que era un hombre bondadoso con un alma pura, algo que no había visto en nadie en todos mis años de trabajo. Su luz me atraía enormemente, por lo que engañé a aquella chica y le dije falsamente que la ayudaría. Aquella noche decidí visitar a aquel hombre a través de los espejos, los que utilizaba como portales. Al verlo dormido, pude notar que la foto no le hacía justicia a su bello rostro. Era hermoso, pero tenía la inquietud de ver sus ojos, por lo que me escondí en la oscuridad de su habitación, esperando a que despertara. Esperé con paciencia un par de horas, ansiosa de ver su mirada. Cuando logré mi objetivo, me sentí totalmente encantada por él. Sus movimientos y su voz me enamoraron en el acto, y decidí que aquel hombre debía ser mío. Regresé a casa y comencé a realizar mis conjuros para separarlo de aquella joven y apagar el amor que sentía por ella. Por otra parte, hice un conjuro para que aquella mujer lo odiara y así pudiera alejarla de mi amado. Después de un par de semanas, recibí nuevamente la visita de esa mujer, la cual me pidió que ya no hiciera el amarre, puesto que ya no soportaba su presencia. Me sentía dichosa. Había logrado parte de mi objetivo, a pesar de las protestas de Sara, quien me advirtió que utilizar la magia para fines personales me traería graves consecuencias. Pero esto a mí no me importaba. Ya con la pareja separada, fingí un encuentro casual con aquel joven, quien en su momento no me dio la atención que esperaba, pero no me daría por vencida. Seguí frecuentando los lugares al que él iba y visitándolo por las noches, hablándole al oído mientras dormía para que se fijara en mí. En un par de meses esto dio resultado y comenzamos a salir. Me sentía feliz, recuperé la alegría que no sentía desde que era niña, pero esto no duraría mucho. Sara no aparecía en mis sueños, por lo que dejé de trabajar en la brujería. Pero en cambio, reemplazó su presencia el demonio con el cual ella había pactado. En cada noche hacía presencia en mi habitación, dejando un olor nauseabundo, a diferencia de las visitas de Sara, que eran a través de mis sueños. Este demonio se presentaba en cuerpo presente. Me despertaba con su macabra risa y con sus ojos cual bola de fuego que iluminaba mi habitación. Mi miedo crecía cada noche con cada uno de sus ataques.
Me tomaba del cuello, apretándolo hasta que perdiera la respiración. Sus garras se clavaban en mi piel, dejándome profundas llagas. Suplicaba que me dejara en paz, pero solo se reía a carcajadas y me decía: me llevaré todo lo que amas. Así fui perdiendo a mi familia. Primero a mi madre, quien se quitó la vida, y luego a mi padre, quien murió decapitado, luego de sufrir un accidente de tráfico. Todo en mi vida era una constante pesadilla. Todo lo que había amado lo estaba perdiendo. Solo me quedaba Arturo, quien estaba amarrado a mí, pero quien yo bien sabía no me amaba. Él estaba a fuerzas a mi lado, pero tampoco era feliz. Su luz que tanto amaba se había perdido, tomando lugar la tristeza en su mirada y la pérdida de ganas de vivir. Trataba de invocar a Sara en mis sueños, pero parecía que ésta no me escuchaba, o bien no quería ir a mi encuentro por haberla desobedecido. Lloraba y suplicaba su presencia. Estaba totalmente desesperada y enferma. Ya no podía soportar mi existencia. Luego de muchas súplicas, Sara volvió a aparecer en mis sueños. Cuando la vi, corrí a sus brazos en busca de consuelo, pero ella fríamente me rechazó. Estaba devastada, por lo que le grité que quería renunciar a todo esto. Luego de un silencio me dijo: debes devolver mi anillo al lugar sagrado de donde lo sacaste. Debes renunciar a Arturo y devolverle su libertad. Pero ten en claro que una vez que hagas esto, te condenarás a vivir en soledad hasta el último de tus días, pagando cada daño que has provocado con la brujería. Todo se te devolverá y tu cuerpo recibirá todo ese mal. Es tu decisión, tu futuro está en tus manos. Después de decir esto, ella desapareció, siendo esta la última vez que la vi. Al otro día viajé a aquel pequeño pueblo, al igual que la primera vez. Parecía que el tiempo se hubiese detenido en aquel lugar. Fui a la iglesia y logré entrar en aquel pequeño museo. Observé largo rato el retrato de Sara y le devolví el anillo. Al volver a casa, recogí todos mis implementos de brujería y los enterré en un cementerio, tierra sagrada para neutralizar todo el mal que encerraban estos objetos, junto con el trabajo de magia que tenía sobre Arturo. Luego de esto, él me abandonó, dando paso a mi eterna soledad. Mi cuerpo poco a poco se fue deteriorando. A mis 40 años parecía una anciana de 80. Quise olvidarme de todo el daño causado, pero este me seguía a cada lugar que iba. Se me hacía presente, en especial al mirarme al espejo y ver reflejado toda la maldad que se me había devuelto. En el único lugar que me sentía un poco más tranquila era en las iglesias. Fue por esto que decidí unirme a unas hermanas de un claustro, en donde ya llevo 20 años confinada en total soledad, solo con la compañía de las palabras de mis oraciones, en las cuales pido por el perdón y la liberación de mi alma de aquel demonio, que aún en ocasiones me visita por las noches. Todo por una estúpida curiosidad y por ansias de poder en mi adolescencia. Condené así mi vida y la de quienes amaba. Hice daño separando parejas, haciendo males para acabar con la vida de personas inocentes por encargo. Hice sacrificios animales sin medir consecuencias. Lo que comenzó con pequeños hechizos y conjuros, poco a poco se fue tornando en magia negra del más alto nivel, haciendo las peores atrocidades, sin tener conciencia de que todo mal causado tarde o temprano regresa a nosotros sin tener escapatoria y sin poder hacer nada al respecto para remediarlo. Teniendo el poder para hacer cosas buenas, decidí enfocarlo en hacer el mal.
Ahora solo imploro perdón a todos a quienes dañé, con la esperanza que cuando llegue mi muerte me libere de la vida que desaproveché por no saber apreciar la belleza de conseguir nuevos objetivos a través de nuestro propio esfuerzo. Hacer las cosas de manera correcta y esperando tranquilamente lo que la vida tiene preparado para nosotros, sin cambiar nuestro destino a través de malas prácticas. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.